Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Estructura del libro de Isaías. Este libro desarrolla 7 temas en 2 bloques literarios. Ya estudiamos el primer bloque, que va desde los capítulos 1 hasta el 33. Vamos a entrar al segundo bloque. Ahora, ¿cómo está organizado estos 2 bloques? Tenemos los 7 temas: la ruina y la restauración, que ya estudiamos en los capítulos del 1 hasta el 5, pero que se repiten en el 34 y 35, que son los que vamos a estudiar en esta sección. Después se habló de un material biográfico desde los capítulos del 6 hasta el 8, que se repetirán en el 36 al 40. Una biografía, unos acontecimientos históricos que se narran en estos capítulos, muy diferentes a los del 6 al 8, pero son igualmente material histórico biográfico. Lo que nos hace entender de que el libro del profeta Isaías está estructurado por temas, está bien organizado para que el estudioso pueda ver cómo Dios ha dirigido a su pueblo en el pasado y cómo puede ayudarlo en el futuro aprendiendo de las lecciones que Él ha revelado. La tercera sección, o el tercer tema, narra acerca de los agentes de bendición divina y de juicio en los capítulos del 9 al 12, que también se repiten en los capítulos 41 hasta el 45. La cuarta temática trata acerca de predicciones contra potencias extranjeras en los capítulos del 13 hasta el 23 y también en el 46 hasta el 48. Lo quinto sería la redención universal y la liberación de Israel en los capítulos 24 al 27, que también los vamos a analizar en los capítulos 49 al 55. Después tenemos sermones éticos en los capítulos 28 hasta el 31 y 56 hasta el 59. Finalmente está la restauración de la nación de Israel y del pueblo de Dios a lo largo de todas las épocas en los capítulos 32 y 33, que ya estudiamos en los videos anteriores y que ahora vamos a ver de una manera más ampliada en los capítulos 60 hasta el 66. Entonces allí tenemos los 7 temas en 2 bloques. Hay cosas que recordar y vamos a hacer una comparación de los reyes según la época. Ahí ustedes pueden ver en pantalla los reyes de Judá. Tenemos a los 4 reyes que son mencionados en el capítulo 1 del profeta Isaías, es decir, los reyes que estaban cumpliendo sus funciones reales en el tiempo del profeta. Ahí tenemos a Uzías, a Jotán, que fue corregente junto con Uzías, porque Uzías le dio lepra. Tenemos a Acaz y a Ezequías, que fue el último que se mencionó. Entonces ya hablamos de Uzías, ya hablamos de Acaz, no se mencionó a Jotán, pero también hemos mencionado un poco a Ezequías. Ahí están los años en los cuales ellos gobernaron. En color azul ustedes pueden ver a los reyes de Israel. No están todos, sino los que corresponden a esta época que estamos estudiando. Tenemos a Manaén, a Pecaía y a Peca, que fue corregente de estos 2 reyes. Y el último rey de Israel fue Oseas, porque los asirios en el año 723 hasta el año 721 hicieron una invasión a Israel del norte que hizo que prácticamente Israel desapareciera. Y quedaron algunas personas mezclados con extranjeros, de ahí salieron los samaritanos y la historia que vamos a estudiar más adelante incluso en los evangelios. Entonces, los reyes de Asiria en este periodo de los 4 reyes Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías fueron Tiglat-Pileser. Esta información ustedes la pueden conseguir en cualquier libro de historia universal o incluso por internet. Tiglat-Pileser III, ahí están los años en el que reinó rey de Asiria. Tenemos a Salmanasar, a Sargón y a Senaquerib, reyes que son mencionados en la Biblia y confirmados en la historia. ¿Por qué es importante saber esto? Porque llega un momento en que desaparece un rey y aparece el otro, y es siempre bueno tener el registro histórico. Por ejemplo, Acaz y Ezequías fueron testigos de la destrucción de Israel del norte. Ellos 2 fueron testigos. Acaz muere, queda Ezequías como rey de Israel, y él le tocó que enfrentar a reyes como Sargón. Su padre enfrentó a Salmanasar y también a Sargón. Y Ezequías les tocó que vivir en la época de Sargón y Senaquerib. Senaquerib se va a mencionar a partir del capítulo 36 y nos va a hacer recordar lo que ya estudiamos tanto en los libros de Reyes como en los libros de Crónicas.
Con esta introducción vamos entonces de inmediato con el capítulo número 34, teniendo toda esta información y recordando de nuevo la sección en la cual estamos. Voy a retroceder de nuevo la imagen. Aquí ustedes pueden ver, hablando de la ruina y la restauración de los primeros 5 capítulos, el capítulo 34 que yo en mi estudio personal lo vi como una conclusión, aunque es la introducción de un nuevo bloque, y de esa manera pues volvemos a estudiar los temas desde un enfoque diferente y desde un periodo histórico diferente. Este capítulo tiene 17 versículos, es un capítulo relativamente corto, igual que el 35, por eso lo vi como una conclusión, que a la vez es una introducción a la siguiente sección. Y empieza con un llamado: acercaos naciones, a todas las naciones. No es un llamado solo a Jerusalén, es un llamado a todo el mundo. Acérquense, júntense para oír. ¿Oír qué? Los mensajes del Señor. Júntense para escuchar. Y vosotros, pueblos, escuchen. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, todas las personas, todas las empresas, todas las épocas, todas las clases sociales deben prestar oído al mensaje que Dios ha revelado, porque este mensaje es para todos, para ti, para mí, para cualquier persona. No es un mensaje exclusivista, es un mensaje que está al alcance de todos, y el Señor hace un llamado a todos los seres humanos de todas las épocas a escuchar su revelación, a prestar atención al mensaje. Todo lo que hay en la tierra necesita conocer la voluntad del Señor, incluso lo que producimos. Cuando hablamos de producción, hablamos de los resultados de nuestro trabajo. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, lo que emprendemos, lo que proyectamos hacia el futuro, debe hacerse para la gloria del Señor en el fundamento de lo que Él nos ha revelado. Versículo número 2, porque Jehová, el Señor, está airado. Porque no solamente su pueblo, sino todo el mundo ha despreciado los mensajes. En los capítulos anteriores vimos cómo el profeta Isaías hizo advertencias a muchas naciones. Ya lo estudiamos. Esas naciones no quisieron prestar atención a las advertencias del Señor. Y eso también es un llamado de reprensión para ti y para mí, porque a veces ignoramos o despreciamos las correcciones del Señor para querer escuchar lo que nos place y no lo que necesitamos. El Señor está airado contra todas las naciones, está indignado. ¿Por qué está indignado? Porque Él ha hecho todo lo posible de revelar su voluntad, de darle a conocer al hombre el plan de salvación, y el hombre lo rechaza. Entonces hay una indignación, hay una decepción por la reacción del ser humano. Está indignado contra todo el ejército de ellas. Es decir, todo ha despreciado al Señor, o las personas han despreciado. Las destruirá a las naciones y las entregará al matadero, hablando de las consecuencias de despreciar el mensaje. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor. Aquí está hablando de la finalización de una obra de juicio ejecutivo. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos. ¿Quiere Dios eso para el mundo? Por supuesto que no. Por eso Él hace un llamado en el versículo 1. Y todo el ejército de los cielos, ahora no solamente es la tierra, sino también el cielo, se disolverá y se enrollarán los cielos, o como dicen otras versiones en singular, el cielo se enrollará o se plegará como un libro. Plegar es, como dice allí, enrollar. Antiguamente existían los rollos, los papiros, y ellos se enrollaban, no se cerraban, sino que se enrollaban, eran rollos de libros. Después se sellaban sus contenidos para protegerlo. Y desplegar es abrir el rollo, y aquí no habla de desplegar, sino de enrollar. Dios ha revelado su voluntad, ha desplegado su voluntad al mundo entero, pero el mundo entero ha rechazado el mensaje. Entonces Dios plega su mensaje, Dios cubre su mensaje, Dios protege su mensaje o vela su mensaje de aquellos que lo desprecian. Entonces es como que si Dios ya deja de revelar su voluntad,
y afecta no solamente a la tierra, sino que también afecta al cielo. El principio del conflicto cósmico comenzó en el cielo, cuando Lucifer, un ángel de luz, el lucero de la mañana, el descrito incluso en el mismo profeta Isaías, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Él se rebeló contra Dios y una gran cantidad de ángeles le siguieron. Esos ángeles despreciaron la obra salvadora del Señor porque Dios también les proveyó salvación a ellos y les dio la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Entonces Dios se aira incluso contra los habitantes celestiales que, aún conociendo su voluntad y su amor, lo desprecian. Entonces Dios enrolla su voluntad. Ahora, esta expresión de enrollar los cielos también la vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, como parte de los eventos finales. Dios ha revelado, pero la persona que desprecia la voluntad del Señor, esa voluntad de Dios se le queda velada. Y dice: se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército, como se caen las hojas de la parra y como se cae la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. Es como que si estuviera hablando Dios. ¿Cómo es eso de se embriagará? Se embotará la espada. La espada está llena de juicio. Eso es lo que quiere decir. Juicio en la tierra, juicio en el cielo. Son juzgados los ángeles que cayeron del cielo y son juzgados los seres humanos. Y aquí que descenderá sobre Edom, y desde una manera simbólica se habla de Edom porque es una nación extranjera. No cualquier nación extranjera, era una nación que tenía a Israel en sus cercanías. Era una nación que tenía la revelación de Dios y que no solamente la había despreciado, sino que se había burlado de ella. Entonces Edom, de manera simbólica, está representando a todos aquellos que, teniendo la oportunidad de recibir la revelación, la desprecian con intención. Entonces dice que la espada del Señor, embriagada, embotada, llena de su juicio, descenderá sobre Edom y sobre el pueblo de mi anatema. La palabra anatema habla acerca de cosas condenadas, cosas inadecuadas, cosas reprobadas, cosas que Dios no quiere para nuestra vida. Son desechables, son cosas perversas, que no son dignas del pueblo de Dios ni de la presencia del Señor. Entonces el anatema son cosas condenables, acciones condenables que traen un resultado, que traen un producto. Dice: sobre el pueblo de mi anatema, el pueblo de mi rechazo. Yo he rechazado a ese pueblo porque ha decidido apartarse de mí. Llena está de sangre la espada del Señor. Hablando del juicio. Engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra. Bosra es una ciudad principal de Edom, o era una ciudad principal de Edom, y grande matanza en la tierra de Edom. Un detalle importante dentro de este versículo 6 es que se habla de grosura y de animales que han sido sacrificados. Ahora, ¿dónde se sacrificaban los animales? En el templo de Jerusalén y antiguamente en el santuario construido Moisés. ¿Quién mandó a hacer sacrificios de animales? Dios, como un sustituto, como un símbolo de lo que el pecado hace sobre toda la humanidad. Entonces el animal se convierte en un sustituto del ser humano, como Cristo vendría a pagar el precio de la humanidad. Pero lo que más llama la atención en este sentido es que es un juicio contra Edom porque Edom rechazó la voluntad del Señor. Una persona arrepentida del pueblo de Israel o de cualquier nación debía reconocer la grandeza de Dios y la revelación del pueblo yendo al santuario a llevar sacrificios. Esos sacrificios eran una demostración de que habían aceptado la revelación. Ellos iban y el sacrificio debía ser tan grotesco, tan impresionante en la mente de la persona que hacía la ofrenda, porque ellos tenían que agarrar el animal, el cordero o el carnero o el macho cabrío, y tenían que degollarlo y tenían que derramar la sangre y tenían que despedazarlo y después colocarlo en el altar. Y ese evento era tan grotesco, tan feo,
que las personas se sintieran tan impresionadas de decir, mira, yo no quiero volver a hacer esto, es decir, no quiero volver a pecar, porque no quiero volver a hacer este tipo de sacrificios, aunque siempre se hacían sacrificios todos los años, pero la persona que pecaba llevaba su sacrificio personal. Ahora, cuando tú como cristiano, porque creo que la mayoría de los que siguen este canal son cristianos, cuando tú como cristiano aceptas por fe el sacrificio de Cristo, ya tú no necesitas hacer otro sacrificio. Solamente tienes que obedecer por fe lo que Dios nos ha revelado. Entonces, Cristo se sacrifica en nuestro lugar. Y si yo no acepto por fe ese sacrificio, si yo no considero que lo que Cristo hizo fue suficiente, sino que estoy pagando peregrinaje, estoy haciendo algún tipo de sacrificios que afecten mi cuerpo, mi vida, no vivo por fe la salvación, porque creo que todavía como ser pecaminoso todavía me faltan muchas cosas por hacer y creo que me tengo que autoflagelar. Entonces, las personas que no aceptan el sacrificio de Cristo y que quieren ganar la salvación por sus propios méritos, van a recibir condenación y serán como corderos sacrificados, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya pagó el precio de la humanidad. Esa es mi convicción por lo que he venido estudiando. Y el profeta Isaías nos apunta hacia el Mesías. Entonces, si yo no acepto lo que Cristo hizo por mí, entonces la espada del Señor estará llena de grosura, de sangre de cordero y de machos cabríos, pero estos machos cabríos representan a los impíos. Porque ya que no quisieron llevar el sacrificio al altar, en este contexto histórico, ahora ellos serían el sacrificio. Incluso se habla de personas robustas, fuertes, porque se menciona los búfalos, caerán los búfalos, los toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Una parte de los sacrificios era la grasa de los animales. Versículo número 8, porque es día de venganza, o se utiliza esta palabra venganza, pero también se utiliza la expresión año de retribución en el pleito de Sión, hablando de este gran conflicto, una lucha entre el bien y el mal, y el Señor pagará a cada uno según sea su obra. Versículo 9, y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. Yo he venido diciendo en capítulos anteriores que esto tiene una connotación literal para las personas que vivieron en su época, pero también tiene una connotación escatológica, ¿sí?, para el tiempo del fin, para nosotros. Entonces Dios dará el pago a cada uno según su obra. Cuando Cristo venga, entonces Él vendrá a pagar a cada uno según lo que haya hecho. Entonces la salvación es por fe en lo que Cristo hizo, y eso debemos estar claros. Pero el juicio es por obra, porque la obra debe ser un resultado de la fe que estoy experimentando. Ahora, el versículo 6... y esto quizás ha sido un versículo que ha confundido a algunas personas, porque en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra infierno y en Apocalipsis se utiliza también el lago de fuego. Entonces este versículo 10 dice, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. ¿El humo de qué? El humo de la condenación. Evidentemente habrá fuego consumidor que va a consumir el pecado y la maldad, y todos aquellos que se mantengan en pecado. Los fieles pasarán por el fuego y no les va a ocurrir nada, como le sucedió a los 3 jóvenes que estaban o que fueron lanzados en el horno de fuego en Babilonia. Eso lo vamos a estudiar en Daniel capítulo 3, porque vamos a estar ante la presencia del Señor, que es fuego. El Señor es fuego. Vamos a andar por las piedras de fuego y los santos no sufrirán absolutamente nada porque han sido purificados de su pecado. Pero los que se han mantenido o los que se vayan a mantener en pecado, entonces serán consumidos. Pero no quiere decir que van a estar conscientes quemándose por toda la eternidad. Cuando dice no se apaga de noche ni de día y perpetuamente, y esto quizás, recuerden que nosotros tenemos una traducción en español, quizás esto es lo que causa un poco de confusión cuando explicamos que la muerte es como un sueño y que los juicios de Dios son una manifestación de su amor, pero no lo entendemos. Porque hay personas que se imaginan ese lago de fuego allí, la gente es consciente quemándose, y hay cristianos que lo creen, y yo estoy seguro que algunos me van a comentar diciendo que creen que realmente eso es verdad, porque ya me lo han comentado algunas personas. Esto es una expresión perpetuamente o para siempre, y esta expresión se utiliza
hablando de que no se va a apagar hasta que no se consuma. Es una expresión, no es una aseveración de que eso realmente vaya a ser así. No se apagará de día y de noche porque se va a consumir absolutamente todo, pero no van a estar las personas quemándose por toda la eternidad. Pero hay gente que, vuelvo y repito, lo cree de esa manera. Entonces dice, subirá su humo de generación en generación, es decir, cubre a todas las generaciones, de todas las épocas, de todas las edades. Y será la tierra asolada, nunca más pasará nadie por ella. Hablando de la tierra de Edom, de la tierra de los malvados, de los perversos. Recuerden que Edom es un símbolo de los que desprecian la voluntad del Señor. Y se menciona ahora una serie de animales inmundos. Se adueñarán de ella, de esas tierras, se adueñará el pelícano, animal inmundo, animal que no se consume, el erizo, la lechuza, que son animales de rapiña, y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción, cordel para medir, pero destruye. Entonces habrá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento, porque pasaron por un juicio. No fue una decisión arbitraria, no fue que Dios dijo estos se van a salvar y estos se van a perder. Entonces no importa lo que tú hagas, te vas a perder porque ya tu destino está predicho. O sea, que una predestinación, no. O sea, hay un cordel, hay un nivel para que la persona pueda decir, mira, pasó la prueba. Hay un cordel de medir. Y eso el profeta Amós, que vivió en este tiempo del profeta Isaías, lo va a ampliar un poco más, y eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al libro del profeta Amós, cuando hable de la plomada. Entonces Dios hace una evaluación sobre todos los seres humanos, por eso da un tiempo de gracia y brinda una oportunidad para que nosotros tomemos una decisión en nuestra vida. Dice el versículo 12, llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada, esos grandes que se exaltaron y despreciaron y rechazaron. Se demostrará que en realidad son menos que nada. Y sus alcazares, es decir, sus grandes moradas, sus castillos, sus fortalezas de rocas, en ellas crecerán espinos y ortigas y cardos, y en sus fortalezas va a surgir todo este tipo de plantas que van a crecer por falta de mantenimiento, y será morada de chacales y patios para los pollos de las avestruces. Nuevamente se menciona animales inmundos. Esto me hace recordar lo que aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, cuando se habla de la cena, la gran cena de Dios, que será para animales de rapiña, para aves y para todo tipo de animal inmundo. Esa cena de Dios que se menciona en Apocalipsis 19, en la parte final del capítulo, está haciendo alusión a la tierra desolada, donde estarán todos los cuerpos de aquellas personas que, por el resplandor de la gloria del Señor, van a tener que descansar hasta cierto tiempo. La Biblia habla de un milenio, hemos hablado del milenio, y después de ese milenio pues vendrá el juicio ejecutivo. ¿Ok? Entonces, si ustedes no han visto todavía los videos anteriores, les recomiendo que los vean porque ahí hago referencia acerca de esto. Ahora, en el versículo 14, se habla que las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, nuevamente más animales inmundos. Y las cabras salvajes gritarán a su compañero, la lechuza también tendrá allí su morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Yo voy a dar una opinión personal mía, esto es una opinión muy personal mío. Yo creo que después de la segunda venida de Cristo, pues habrá todavía animales rondando por toda la tierra, pero no habrá vida humana. Esa es una percepción mía. De todos modos, no hay un autor ni hay un teólogo que lo diga de esa manera, aunque he conseguido un libro que ahorita que estuve en Venezuela, aproveché y me lo traje, que tenía todavía libros allá en Venezuela, se llama Isaías, cuando los reyes van a la guerra. Nosotros estamos librando una gran batalla. Hay muchas cosas que Dios aún no nos ha revelado porque no son necesarias para la salvación. Hay cosas, por ejemplo, las plagas de Apocalipsis.
Hay personas que tienen posiciones divididas. Y hay muchas cosas donde vamos a conseguir posiciones divididas porque Dios ha dejado como un asterisco o ha dejado una interrogante sin respuesta, porque Dios ha revelado lo necesario para la salvación. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos porque no son necesarias para la salvación. Pero lo que realmente sí es relevante para nuestra vida, Dios nos las ha dejado. Y Dios no quiere que pasemos por esta experiencia. Por eso el versículo 16 dice, y esto es un llamado, dice, inquirid en el libro de Jehová, en el libro del Señor. Allí sí nos dice el Señor, mira, escudriñen el libro del Señor. ¿A qué se está refiriendo? ¿A la Biblia? Bueno, en un principio sí. Hay que escudriñar la revelación y aprender de ella. Pero la Biblia nos dice que Dios tiene libros en el cielo. Apocalipsis habla del libro de la vida, el que persevere hasta el fin. El que confiese el nombre de mi Padre, el que me reconozca, dice el Señor Jesús. Yo no lo negaré, ni borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, Apocalipsis habla del libro donde aparecen el nombre de todos aquellos que se han mantenido fiel al Señor, con todas sus imperfecciones, pero han aprendido a depender de Dios. Inquirid en el libro de Dios. Pero el libro de Daniel, en los capítulos 7 en adelante, se habla de libros en plural. Hay varios libros. Y los profetas menores, uno de ellos menciona un libro de memoria, donde Dios tiene un registro detallado de todas nuestras acciones. Hay un libro de vida, hay un libro de memoria. Y si nuestro nombre no está en el libro de la vida, entonces se registran las memorias para ver qué hemos hecho. Y si no somos dignos de ir a la patria celestial porque hemos rechazado la revelación del Señor y no hemos vivido por fe esa revelación, entonces recibiremos nuestro justo pago. Pero hoy hay un llamado para ti y para mí en este momento. Y ese llamado es inquirid en el libro del Señor. Y leer si faltó alguno de ellos. Todos vamos a pasar por el juicio. Ninguno faltó de su compañera, porque su boca mandó y reunió su mismo espíritu. Reunió a sus fieles llenos del Espíritu Santo. Los reunió para darles la recompensa, no por méritos, sino por gracia. Porque los únicos méritos los tiene el Señor Jesús. Y termina este capítulo con el versículo 17, que voy a colocarlo aquí mejor en la pantalla. Versículo 17, y les echó suertes. Y esta es otra palabra que quizás causa un poco de perplejidad en algunas personas. Echó suertes. ¿Cómo es eso de echó suertes? ¿Qué quiere decir con echó suertes? Entonces, ¿que Dios escoge a unos y a otros no? Vuelvo y repito, no hay predestinación. Bueno, Dios predestinó a todos los seres humanos para ser salvos, pero no unos para ser salvos y otros para perderse, sino que Dios nos dio la oportunidad de elegir. Todos tenemos las mismas posibilidades, porque mira lo que sigue diciendo el versículo. Su mano les repartió con cordel, les dio una norma de juicio, que son sus mandamientos, para siempre la tendrán por heredad. Nosotros hemos heredado principios firmes y sólidos. Ahora tú eres el que decides. Es una cuestión de decisión. Tú tienes la oportunidad de elegir si mantenerte en la norma establecida. Una norma que va de generación en generación. Y moraremos en la patria celestial, porque dice, morarán allí de generación en generación con los mismos principios establecidos. Por eso es que Apocalipsis habla de un evangelio eterno, un evangelio que no cambia, que es el mismo ayer, que es hoy y por los siglos de los siglos. De esta manera termina el capítulo 34. Pero no termina la sección porque se habla de ruina. Sí, hay un castigo, pero hay una restauración. Y esa restauración la vamos a terminar de estudiar en el capítulo número 35. Así que te invito a que puedas acompañarme en el estudio del próximo capítulo aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. ¿Qué te ha parecido este análisis del 34? ¿Crees tú que necesitamos tomar una decisión
e inquirir en los libros de Dios, en su palabra y en los libros que Él tiene. Si mantenemos nuestra fidelidad, nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Y eso es un mensaje que fortalece nuestra fe y nos llena de mucha esperanza en este día.